El camino de la vida. Escrito por Al Danks. Introducción. Dios nos dice que hay dos humanidades. Una humanidad terminará en muerte y destrucción eterna. La otra humanidad terminará en la vida eterna. Para entrar en la vida, debemos llegar a ser miembros de la humanidad de vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15 verso 22, Pablo escribió: En Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo es la manera en que Pablo dice que los miembros de la humanidad nacida de Adán morirán, y los miembros de la humanidad nacida de Cristo serán vivificados. Jesús también habló de dos humanidades. Cuando explicó la parábola del trigo y la cizaña, dijo: La buena semilla representa a los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Mateo capítulo 13 verso 38. Jesús dijo que hay una humanidad nacida de la simiente de Satanás y otra humanidad nacida de la simiente de Dios. Al igual que la humanidad nacida de Adán, la humanidad nacida de la simiente de Satanás morirá. La humanidad nacida de la semilla de Dios vivirá. En Adán y en Cristo son alusiones culturales. La Biblia usa alusiones como estas. Cuando no reconocemos las alusiones y vemos a qué se refieren, no entendemos lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice que debemos hacer para entrar en la vida incluye alusiones. Corremos el riesgo de no entrar en la vida si no los vemos y entendemos. No debemos confiar en nuestro propio entendimiento para entender estas cosas. Debemos ponernos la armadura de Dios y pedirle que envíe el Espíritu de la verdad para guiarnos a la verdad de ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque envías tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad. Te pedimos que envíes tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad de las cosas escritas en este libro. Capítulo 1. En Adán. Dios creó los dos primeros miembros, la cabeza del cuerpo de la humanidad. Debían confiar en Él, en su palabra, guía y provisión y seguirlo. Les dijo que se multiplicaran, que añadieran más miembros al cuerpo de la humanidad. Sus hijos heredarían su naturaleza y serían como ellos. Dios estableció el proceso que debían seguir las plantas, los animales y el hombre para producir descendientes. Debían producir semillas que crecerían en otros con su naturaleza. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto en cuya semilla esté su semilla, cada uno según su especie. Génesis capítulo 1 verso 11. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Dios los creó varón y hembra, y los bendijo y los llamó hombre, hebreo Adam. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Génesis capítulo 5 versos 1 a 3. Entonces Dios hizo a Adán la cabeza de la humanidad. Toda la humanidad nacida de Adán nace en Adán, y tiene la naturaleza de Adán dentro de ellos. Satanás vino y habló con Adán y Eva. Sus palabras fueron semillas espirituales. Adán y Eva permitieron que las palabras de Satanás, las semillas, entraran en sus corazones, y esas semillas comenzaron a producir según su especie. Cuando Adán y Eva aceptaron las palabras de Satanás en sus corazones, nacieron de la simiente de Satanás. Debido a que Adán es la semilla de la humanidad, toda la humanidad nacida de Adán nace de la semilla de Satanás. Satanás tentó a Adán y Eva a hacer mucho más que comer del fruto que Dios les dijo que no comieran. Los tentó a agregar los siguientes atributos espirituales a su naturaleza. Desconfiar de Dios. Rechazar la autoridad de Dios sobre ellos. Rechazar una vida de sumisión a Dios. Rechazar la provisión de Dios y confiar en sí mismos para. Percepción, discernimiento y comprensión. Orientación. ¿Cómo percibir, discernir y comprender? Lo que es verdadero, falso, bueno, malo, posible, imposible, confiable, no confiable, esencial, no esencial.
Lo que deberían ser desear, creer, pensar, decir y hacer. Cómo, cuándo y por qué deberían hablar, actuar e ir. Lo que necesitan para satisfacer sus necesidades y deseos. Cómo y cuándo deben intentar satisfacer sus necesidades y deseos. Las consecuencias de lo que son, desean, creen, piensan, dicen y hacen. Desean más la comodidad y la facilidad que el crecimiento, la madurez y la plenitud espiritual. Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás y la naturaleza de Satanás pasó a ser parte de su naturaleza. Adán y Eva nacieron de la simiente de Satanás y ahora todos sus descendientes nacen de la simiente de Satanás. Todos nacemos en Adán. Todos moriremos en Adán, a menos que escapemos de la humanidad nacida de Adán y entremos en la vida en Cristo. Capítulo 2. En Cristo y el cuerpo de Cristo. En Cristo. Hace unos 2000 años, Dios creó una nueva humanidad. Dios habló a una mujer. María. Ella recibió sus palabras. Semilla. Esa semilla concibió en su vientre, y el primer miembro de una nueva humanidad nació de la semilla de Dios. Jesús es la cabeza de la nueva humanidad, y todas las personas nacidas de la semilla de Dios están en Cristo. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Os vestís de la nueva humanidad, antropon, la que Dios ha creado según su semejanza en rectitud y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4 verso 24 y Colosenses capítulo 3 verso 10. En 1 Corintios capítulo 15 verso 22, Pablo utilizó la palabra Adán para referirse al cuerpo de la humanidad del cual Adán es la cabeza. Del mismo modo, Pablo utilizó la palabra Cristo para referirse al cuerpo de la humanidad del que Cristo es la cabeza. Por un hombre Adán vino la muerte y por un hombre Cristo ha venido la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15 versos 21 y 22. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es otra alusión que Pablo utiliza para referirse al cuerpo de la humanidad del que Cristo es la cabeza. Un cuerpo humano es un grupo de personas que están juntas o que están conectadas de alguna manera. Cuerpo es la palabra griega soma, que se usa para referirse a un número de personas estrechamente unidas en una sociedad, o familia, por así decirlo. Séneca dijo que el Estado es el cuerpo del emperador, que es el alma o cabeza del Estado. El término cuerpo se utiliza para subrayar la unidad e interdependencia de los individuos de un grupo. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12 versos 4 y 5. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas de que está dotado, cuando cada miembro funciona bien, hace crecer al cuerpo para que se edifique en el amor. Efesios capítulo 4 versos 15 y 16. En 1 Corintios capítulo 12 versos 12 a 20, 27 y 28, Pablo escribió sobre el cuerpo de Cristo, y enfatizó la unidad del pueblo en Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A continuación, Pablo compara el cuerpo de Cristo con un cuerpo físico para subrayar la interdependencia y la contribución necesaria de cada persona en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de formar parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero así es, Dios dispuso los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como quiso.
Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tal como es, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Pablo completó su instrucción sobre la unidad e interdependencia de los individuos que forman el cuerpo de personas, del que Cristo es la cabeza. Terminó mostrando que, al igual que un cuerpo físico tenía miembros funcionales como pies, ojos y oídos, las personas que son el cuerpo de Cristo tenían apóstoles, profetas y maestros. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo e individualmente miembros de él. Y Dios ha designado en la Iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, de ayuda, de administración y diversas clases de lenguas. 1 Corintios 12 y 12 del mediodía a 20, 27 y 28. Capítulo 3. La naturaleza de la humanidad. Formamos parte de la humanidad nacida de la semilla de Adán. Por desgracia, la humanidad nacida de la semilla de Adán también forma parte de nosotros. Dios ordenó a los seres vivos que produjeran semillas que engendraran descendientes con la naturaleza del ser vivo. Y dijo Dios, que brote de la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto en el que esté su semilla, cada uno según su especie. Génesis capítulo 1 verso 11. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás, la naturaleza de Satanás pasó a formar parte de su naturaleza. De acuerdo con el mandato de Dios respecto a las semillas, la naturaleza corrupta de Adán pasó a toda la humanidad nacida de Adán. Por el pecado de Adán, la ley de la semilla hizo a toda la humanidad pecadora, y todos quedaron sujetos a la muerte. La naturaleza de Adán pasa a formar parte de nosotros, no tenemos voz ni podemos impedirlo. La intención de Dios con su mandato era perpetuar la vida a través de las semillas, pero la naturaleza corrupta actuó a través del mandato para perpetuar el pecado, la muerte y la esclavitud. La muerte llegó a todos los hombres, no como castigo por algo que habían hecho, sino porque nacieron con la naturaleza corrupta de Adán que produce el pecado y la muerte. Como resultado del mandamiento de Dios con respecto a las semillas, la naturaleza corrupta de la humanidad es una parte inquebrantable de la humanidad. Pablo vio esta conexión y usó humanidad para referirse a la humanidad y su naturaleza. Lo hizo cuando se refirió a la naturaleza corrupta de la humanidad en Efesios y Colosenses. En cuanto a la forma de vida anterior, debéis haberos despojado de la vieja humanidad, antropon, que sus deseos engañosos están corrompiendo. Efesios capítulo 4 verso 22. No os mintáis unos a otros, ya que os habéis despojado de la vieja humanidad, antropon, con sus acciones. Colosenses capítulo 3 verso 9. Antropon se usa para significar hombre, humanidad o humanidad. Pablo utiliza vieja humanidad para referirse a la humanidad nacida de Adán y su naturaleza. Pablo usó nueva humanidad para referirse a la humanidad nacida del Espíritu y su naturaleza. Sabemos que nuestro viejo hombre, la naturaleza de la vieja humanidad en nosotros, fue crucificado con él, para que el dominio del pecado, a través de la naturaleza de la vieja humanidad en nosotros, sobre el cuerpo de la vieja humanidad, sea abolido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 verso 6. Revestíos de la nueva humanidad, antropon, la que Dios ha creado según su semejanza en la rectitud y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4 verso 24 y Colosenses capítulo 3 verso 10. Capítulo 4. Carne y espíritu. Carne es otra palabra que Pablo utiliza para referirse a la vieja humanidad y a su naturaleza. El Manual de la Sociedad Bíblica Unida sobre la carta de Pablo a los Romanos dice: a veces carne se usa para describir la existencia humana en su fragilidad, mientras que otras veces se usa para describir la naturaleza humana. El Manual sobre 1 Corintios dice: la palabra hebrea para carne normalmente significaba la naturaleza humana con su debilidad. Pablo escribió: así que, hermanos, no estamos obligados por la carne a vivir según la carne, porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Romanos capítulo 8 versos 12 y 13.
Si entendemos correctamente su alusión, dijo que no estamos obligados a vivir según la naturaleza de la vieja humanidad, y que si vivimos según la naturaleza de la vieja humanidad, moriremos. Si por la guía y el poder del Espíritu Santo, hacemos morir las obras del cuerpo de la humanidad nacida de Adán y su naturaleza, viviremos. Hermanos, no podía hablaros como personas espirituales, sino como personas de la carne, como bebés en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no estabais preparados para ello. De hecho, aún no estáis preparados porque todavía sois carnales. Puesto que hay celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y viven como incrédulos. Cuando alguien dice, yo estoy con Pablo, y otro, yo estoy con Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios capítulo 3 versos 1 a 4. Si seguimos las alusiones. Hermanos, no podía hablaros como personas de la humanidad nacida del Espíritu, sino como personas de la humanidad nacida de Adán, como bebés en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no estabais preparados para ello. De hecho, aún no estáis preparados porque todavía sois personas con la naturaleza de la vieja humanidad. Puesto que hay celos y disputas entre vosotros, ¿no sois todavía personas con la naturaleza de la vieja humanidad y vivís como incrédulos? Cada vez que alguien dice, yo estoy con Pablo, y otro, yo estoy con Apolos, ¿no sois personas de la vieja humanidad y su naturaleza? 1 Corintios capítulo 3 versos 1 a 4. Ahora bien, las obras de la carne, la vieja humanidad y su naturaleza son evidentes. La inmoralidad sexual, la impureza moral, la promiscuidad, la idolatría, la hechicería, los odios, las contiendas, los celos, los arrebatos de ira, las ambiciones egoístas, las disensiones, las facciones, las envidias, las borracheras, las juergas y todo lo semejante. Gálatas capítulo 5 verso 19. Espíritu se utiliza para describir la parte no física de una persona que ha nacido del Espíritu Santo. En algunos de mis libros anteriores describí carne y espíritu de la siguiente manera. Cuando el Nuevo Testamento usa el término la carne en conexión con los deseos corruptos, las obras corruptas y el pecado, en comparación con el espíritu, se usa para referirse a la porción del corazón del hombre que ha tomado la semilla corrupta de Satanás en su ser. Es el tesoro malvado del corazón de una persona malvada. Es la porción del corazón con árboles corruptos que producen frutos corruptos. El espíritu, en contraste con la carne, es la porción del corazón del hombre que no ha aceptado la semilla corrupta de Satanás en su ser. Ha aceptado la palabra de Dios en su ser. Es el buen tesoro del corazón de un hombre bueno. Es la porción del corazón con buenos árboles que producen buenos frutos. Las descripciones de carne y espíritu en este libro contienen algunos de los mismos elementos, pero son más completas. Capítulo 5. El poder que actúa en nosotros. Pablo dijo que vio en su interior un poder que libraba una guerra contra el poder de su mente, y lo hacía cautivo del poder del pecado que había en él. Hay un poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Este poder me hace esclavo del poder del pecado dentro de mí. Romanos capítulo 7 verso 23. Otras cosas que Pablo dijo en su testimonio nos ayudan a comprender a qué poder se refiere. Pablo dijo, soy de la carne, vendido como esclavo al poder del pecado. Romanos capítulo 7 verso 14. Pablo era de la carne, el cuerpo de la humanidad nacido de Adán. Adán se vendió a sí mismo y a todos sus descendientes como esclavos al poder del pecado. Pablo también preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 verso 24. A través de Adán, toda la humanidad nacida de él está sujeta a la muerte. El cuerpo de muerte es el cuerpo de la humanidad nacida de Adán y sujeta a la muerte. Pablo vio que la naturaleza corrupta de la humanidad nacida de Adán producía el pecado y la muerte en su interior, y él era impotente para detenerlo. Dios nos ha librado del cuerpo de la muerte por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 7 verso 25. Si estamos en Cristo, nacidos de la simiente de Dios, el poder del Espíritu de vida nos ha liberado en Cristo del poder del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 versos 1 y 2.
Pablo vio que el poder de Dios obraba por medio del Espíritu de Dios en los nacidos de la simiente de Dios, para hacer lo que Dios requiere y serle agradables. Si no vivimos según el poder de la naturaleza de la humanidad nacida de Adán, sino que vivimos según el poder de Dios a través del Espíritu de Dios, somos capaces de cumplir los requisitos de la ley. Vivir según la naturaleza de la carne, la vieja humanidad, es muerte, pero vivir según el poder del Espíritu de Dios es vida y paz. Romanos capítulo 8 versos 4 y 6. Les daré un solo corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis reglas y las obedezcan. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis reglas. Ezequiel capítulo 36 verso 27. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3 verso 20. Capítulo 6. Escapar de la humanidad de la muerte. Pablo dijo que la naturaleza corrupta de la humanidad nacida de Adán dentro de él, produjo el pecado y la muerte. Jesús nos dijo que, para entrar en la vida, debemos quitar las cosas que nos hacen pecar. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que con los dos ojos ser arrojado al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30, capítulo 18 versos 8 y 9, y Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Pablo aplicó las instrucciones de Jesús para eliminar la naturaleza causante de pecado de la vieja humanidad. Si realmente lo escuchaste a Jesús, y fuiste instruido acerca de él, entonces aprendiste que, dado que lo que hay en Jesús es verdad, entonces en lo que respecta a tu forma de vida anterior, debes despojarte de la vieja humanidad, antropon, que pertenece a vuestra antigua manera de vivir y está corrompido por deseos engañosos. Efesios capítulo 4 versos 21 y 22. Por tanto, haced morir, necrosate, a los miembros que están sobre la tierra, miembros espirituales del cuerpo de Adán, la fornicación, la impureza, las concupiscencias, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3 verso 5. Necrosate. Privar de vida o de poder energizante, en sentido figurado, para cortar todo lo que energiza. No os mintáis unos a otros, habiéndose despojado, apecdisamenua, de la vieja humanidad, antropon, con sus prácticas, deseos, creencias, pensamientos, palabras y acciones. Colosenses capítulo 3 verso 9. Apecdisamenua. Despojarse totalmente de uno mismo. Apo denota separación de lo que se desecha. Los prefijos dobles apo ek enfatizan fuertemente la profundidad de la renuncia. La renuncia a despojarse es muy enfática. Nigel Turner, Christian Words. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14, Pablo describió a las personas de la vieja humanidad como personas naturales. La palabra griega que usó para natural es psychikos y significa una persona gobernada por la naturaleza sensual, con su sujeción al apetito y la pasión, una persona en armonía con deseos y afectos corruptos. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pablo describe tres cosas acerca de la naturaleza corrupta que debemos cambiar: los deseos corruptos, la incapacidad de percibir, discernir y comprender las cosas espirituales y hacer cosas de naturaleza espiritual. Los deseos corruptos nos hacen pecar, causan la corrupción en el mundo, nos hacen pelear y pelear, obstaculizan nuestras oraciones y guerrean contra nuestras almas. El deseo corrupto, cuando ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando ha crecido, engendra la muerte. Santiago capítulo 1 verso 15. Dios nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis partícipes de la naturaleza divina.
habiendo escapado de la corrupción del mundo a causa del deseo corrupto. Segundo Pedro capítulo 1 verso 4. ¿Qué es lo que causa riñas y peleas entre vosotros? ¿No provienen de los deseos corruptos que están en guerra dentro de ti? Deseas y no tienes, por eso asesinas. Codiciáis y no podéis obtener, por eso peleéis y riñéis. No tienes lo que deseas porque no lo pides. Pides y no recibes porque pides con motivos equivocados para gastarlo en tus deseos corruptos. Santiago capítulo 4 versos 1 a 3. Amados, os exhorto como extranjeros y exiliados a que os abstengáis de los deseos de la carne, naturaleza de la vieja humanidad, que luchan contra vuestra alma. 1 Pedro capítulo 2 verso 11. Pablo dijo que debemos renunciar por completo y alejarnos de los deseos corruptos que son parte de la vieja humanidad. Los deseos corruptos han corrompido la naturaleza de la humanidad nacida de Adán. Ahora es nuestra naturaleza. Desconfiar de Dios. Rechazar la autoridad de Dios sobre nosotros. Rechazar una vida de sumisión a Dios. Rechazar la provisión de Dios y confiar en nosotros mismos para. Percepción, discernimiento y comprensión. Orientación. Deseamos consuelo y tranquilidad más que crecimiento espiritual, madurez y plenitud. Como resultado, no podemos percibir, discernir o comprender las cosas físicas y espirituales como necesitamos. Cualquier deseo que cambie nuestra naturaleza de esta manera es corrupto. Si examinamos los deseos corruptos, vemos que todos tienen un elemento común: lo que quiero. Lo que quiero tener. Lo que quiero hacer. ¿Qué quiero consumir? Lo que quiero ser. Lo que quiero que los demás piensen que soy. Quiero vivir mi vida para complacerme, dirigir y ordenar mis pasos para satisfacer mis deseos. Quiero vivir mi vida según mi propio entendimiento. Quiero determinar por mí mismo qué es real, verdadero, bueno y qué desear y creer. Erradicamos los deseos y creencias corruptos de la naturaleza espiritual corrupta, ordenando que esos deseos y creencias sean desarraigados y plantados en el mar, y creyendo en la enseñanza de Jesús, de que nos obedecerán. Si tienes fe como el grano de una semilla de mostaza, podrías ordenar a esta higuera: desarraigue y te planta en el mar, y te obedecería. Lucas capítulo 17 verso 6. Deseos y creencias corruptas, en el nombre del Señor Jesús, te ordeno que seas desarraigada y plantada en el mar. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5 verso 24. Cuando eliminamos los deseos y creencias corruptas, escapamos de parte de la naturaleza de la vieja humanidad. Todavía debemos escapar de ser psúquicos, guiados y gobernados por nuestros sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades, y en su lugar ser neumáticos, guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Debemos morir a la psúquicos forma de vida, y vivir una nueva forma para escapar de la destrucción de la vieja humanidad y entrar en la vida eterna. Capítulo 7. Entra en el pacto de vida. Efesios y 1 Juan nos dicen que las fuerzas espirituales malignas luchan contra nosotros. Efesios capítulo 6 verso 12 y 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. Satanás explota la naturaleza de la vieja humanidad dentro de nosotros para dañarnos a nosotros y a quienes nos rodean. Él utiliza nuestra incapacidad para percibir, discernir y comprender las cosas espirituales para engañarnos y llevarnos por caminos de muerte. Satanás utiliza nuestra autosuficiencia y desconfianza para dividirnos. Él usa nuestra falta de poder y autoridad para vencernos y afligirnos. Para vencer a Satanás, debemos hacer un pacto con alguien que nos guíe fielmente hacia la verdad y el camino de la vida, y que tenga poder y autoridad sobre Satanás. Dios nos ofrece precisamente ese pacto. Dios promete guiarnos a toda la verdad, incluidas las cosas espirituales. Él promete guiarnos por el camino de la vida y cambiar nuestra naturaleza por una que Satanás no pueda explotar.
Después de aquel tiempo estableceré este pacto con el pueblo de Israel, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo ni se dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Hebreos capítulo 8 versos 8 a 12 y Jeremías capítulo 31 versos 31 a 34. Les daré unidad de corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré los corazones de piedra de su carne, y les daré corazones de carne, para que vivan según mis normas, obedezcan mis reglas y actúen según ellas. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis estatutos y guardéis mis reglas. Ezequiel capítulo 36 versos 26 y 27. Jesús añadió algunos detalles sobre lo que Dios haría. Yo le pediré al Padre y Él os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Él es el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 14 verso 16 y capítulo 16 verso 13. En el nuevo pacto Dios nos hizo una serie de promesas. Debemos hacer un conjunto correspondiente de promesas a Dios para entrar en su pacto. Debemos prometer quitar el corazón de piedra y recibir lo que Él nos da, sus palabras, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su espíritu. Debemos prometer hacer todo lo que Dios nos diga y lo que Él apruebe. También debemos prometer no hacer lo que Él nos dice que no hagamos o lo que desaprueba. En última instancia, hacemos todas estas promesas si prometemos ser guiados y gobernados por el Espíritu Santo en todo lo que somos, deseamos, creemos, pensamos, decimos y hacemos. Si somos guiados y gobernados por el Espíritu Santo, Él logrará los resultados de las otras promesas. Capítulo 8. Discernir las cosas espirituales. Nos enfrentamos a un reto importante cuando intentamos cambiar a una vida guiada por el Espíritu Santo. Las cosas espirituales nos parecen tontas. La persona natural, psúquicos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen locura, y no es capaz de comprenderlas porque debe discernirlas espiritualmente. Neumáticos. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. El Espíritu Santo discierne las cosas espirituales, y si le pedimos a Dios que lo envíe para guiarnos, el Espíritu Santo nos revelará las cosas espirituales y nos mostrará lo que debemos hacer. Debemos descubrir cómo reconocer al Espíritu Santo que nos guía. La Biblia nos revela algunas cosas que nos ayudan. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 revela que los espíritus nos hablan, y podemos oímos y conscientemente aceptar o rechazar lo que dicen. Podemos probar a los espíritus haciéndoles preguntas. Ellos pueden respondernos y nosotros podemos oímos su respuesta. Escuchar a los espíritus puede ocurrir como un diálogo externo que oímos con nuestros oídos, pero la mayoría ocurre como un diálogo interno que oímos en nuestros pensamientos. No creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 también revela otro problema. Algunos espíritus intentan engañarnos y extraviarnos, y otros intentan revelar la verdad y mostrarnos lo que debemos hacer. Debemos probar los espíritus para discernir la naturaleza del espíritu que nos habla. Probamos el espíritu pidiéndole que confiese, Jesús es el Señor, y Jesucristo ha venido en carne. Un espíritu de Dios confesará, Jesús es el Señor, y Jesucristo ha venido en carne, de una manera positiva y gozosa. Un espíritu que no es de Dios no lo hará. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 y 1 Corintios capítulo 12 verso 3.
También debemos probar el Espíritu comparando lo que dice con las Escrituras. La palabra de un Espíritu de Dios estará de acuerdo con la Biblia. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Ellos, los judíos en Berea, recibieron la palabra predicada por Pablo y Silas, con todo entusiasmo, examinando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, verso 11. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para instruir, para probar lo que no se ve, el elegmón, para corregir y para instruir en la justicia. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 16. El elegmón es para la convicción de culpa, o aquello por lo que se prueban cosas invisibles y estamos convencidos de su realidad. Es el elegmón de cosas que no se ven en Hebreos capítulo 11, verso 1. Debemos cultivar la palabra de Dios en nuestros corazones para reconocer cuando lo que dice el Espíritu concuerda con ella y cuando no. Las palabras de Dios también producen la habilidad de oímos al Espíritu Santo guiarnos. En la parábola del sembrador, Jesús nos dice que cuando sembramos las palabras de Dios en nuestros corazones, éstas producen fruto. Oír forma parte de ese fruto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Proverbios dice que las palabras de Dios en Proverbios producen oímos. Las palabras de Dios en el resto de la Biblia también producen oímos. Estos son los proverbios de Salomón, el hijo de David. Un hombre sabio oirá y aprenderá más. Proverbios capítulo 1, versos 1 y 5. Cultivamos las palabras de Dios en nuestros corazones y obtenemos el fruto del oír pidiendo continuamente a Dios que envíe al Espíritu Santo para que nos guíe hacia la verdad de las palabras de Dios y explorando cómo hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Leemos la Biblia y prestamos atención para oímos lo que dicen las palabras de Dios. Las aceptamos independientemente de nuestra comprensión y no nos apartamos de esas palabras a causa de tribulaciones, persecuciones, problemas, placeres, riquezas o deseos de otras cosas. Mateo capítulo 13 versos 18 a 23, Marcos capítulo 4 versos 14 a 20 y Lucas capítulo 8 versos 11 a 15. También buscamos más información para ver qué dice la Biblia. Las distintas versiones de la Biblia, los diccionarios, los léxicos, los comentarios y los manuales de los traductores son valiosas fuentes de información. Debemos buscar cómo cazaríamos un valioso tesoro. Si aceptas mis palabras y escondes mis mandamientos dentro de ti, si inclinas tu oído a la sabiduría y diriges tu corazón a la comprensión, si clamas a la perspicacia y alzas tu voz al entendimiento, si lo buscas como la plata y lo rebuscas como un tesoro escondido, entonces discernirás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces discerniréis la rectitud, la justicia y la equidad, todo buen camino. Proverbios capítulo 2 versos 1 a 5 y 9. Sembrar las palabras de Dios en nuestros corazones incluye explorarlas poniéndolas en práctica. La Biblia contiene numerosos ejemplos en los que la gente exploró haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Noé exploró construyendo el arca. Abraham exploró dejando a su familia y yendo a donde Dios le dijo que fuera. El joven rico del capítulo 10 de Marcos no exploró cuando Jesús le dijo que vendiera lo que tenía, se lo diera a los pobres y le siguiera. Perdió la oportunidad de añadir a su naturaleza lo que le faltaba. Exploramos poniéndonos la armadura de Dios, probando los espíritus, no confiando en nuestra comprensión, etc. Cuando exploramos, Dios nos da más para ver y oír, nos da más percepción. Mateo capítulo 13 versos 10 a 12, 16, Marcos capítulo 4 versos 10 a 12 y 21 a 25 y Lucas capítulo 8 versos 9 y 10 y 16 a 18. También podemos explorar buscando en la Biblia mandamientos que obedecer. Los mandamientos de Dios son como puertas o portones. Si los encontramos y exploramos haciendo lo que Dios manda, crecemos en el discernimiento de las cosas espirituales, añadimos los atributos espirituales de Dios a nuestro ser, y cambiamos a una vida gobernada y guiada por el Espíritu Santo. Capítulo 9. Producir fruto espiritual. Dios nos llama a ser partícipes de su naturaleza santa, y producir frutos conforme a su naturaleza. Según la ley de la semilla,
Una cosa tiene la naturaleza de la semilla que la produjo, y producirá una semilla que tiene su naturaleza. Si queremos cambiar la naturaleza de algo, debemos cambiar la naturaleza de la semilla que lo produjo. Si seguimos sembrando la misma semilla, seguiremos cosechando el fruto de su naturaleza. Produciremos frutos espirituales según la naturaleza de la semilla que produjo nuestra naturaleza. La palabra de Dios es semilla pura, justa, santa, buena, incorruptible y viva con vida eterna. Proverbios capítulo 30 verso 5, Romanos capítulo 7 verso 12, Hebreos capítulo 4 verso 12, 1 Pedro capítulo 1 verso 23. Si cultivamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ella producirá en nosotros según su naturaleza, y nosotros produciremos frutos según su naturaleza. Debemos sembrar suficiente cantidad de la palabra de Dios para vencer los esfuerzos de Satanás por hacerla infructuosa, o no cambiará nuestra naturaleza ni producirá frutos a través de nosotros. Cuanto más superemos los esfuerzos de Satanás, más cambiará nuestra naturaleza y más frutos produciremos. También debemos alejarnos y rechazar las preocupaciones de este mundo, los deseos de placer y otras cosas, y confiar en otras cosas que Satanás usa para hacer infructuosas las palabras de Dios. Jesús dijo que si hacemos estas cosas, las palabras de Dios producirán fruto en nosotros. Dado que las palabras de Dios son semillas y siguen la ley de la semilla, el fruto que producen tiene su naturaleza. Participamos de la naturaleza de Dios y producimos fruto espiritual a través del fruto producido en nuestros corazones por sus palabras. La semilla que cayó en el camino representa a los que escuchan el mensaje del reino y no lo entienden. Cuando esto sucede, viene el maligno y arrebata la semilla que el sembrador plantó en sus corazones. La semilla en suelo pedregoso representa a quienes escuchan el mensaje y, con alegría, lo reciben inmediatamente. Como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Se apartan tan pronto como tienen problemas o sufren persecución porque creen en la palabra. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones y los placeres de esta vida, los deseos de otras cosas y la confianza en las riquezas entran y ahogan la palabra para que no produzca fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a aquellos que escuchan y entienden la palabra y perseveran para producir una cosecha de 30, 60 o incluso 100 veces más de lo que se había plantado. Mateo capítulo 13 versos 19 a 23, Marcos capítulo 4 versos 14 a 20 y Lucas capítulo 8 versos 22 a 25. Al sembrar las palabras de Dios, también debemos seguir su espíritu. El Espíritu Santo nos guía a podarnos y refinarnos para que las palabras de Dios produzcan más fruto. Juan capítulo 15 verso 2. Él poda la maleza de la vieja naturaleza de nosotros, para que la palabra de Dios pueda agregarnos los atributos espirituales de la naturaleza de Dios. Mediante este proceso, el Espíritu Santo nos circuncida con una circuncisión hecha sin manos, Colosenses capítulo 2 verso 11, nos bautiza en Cristo, 1 Corintios capítulo 12 verso 13, y las palabras de Dios forman a Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 4 verso 19. Dejamos de ser empoderados y controlados por la vieja naturaleza humana, y en cambio, somos empoderados y controlados por Cristo en nosotros. Vivimos, pero somos fortalecidos y controlados por Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 2 verso 20. Nacemos de la palabra y del Espíritu de Dios. Dejamos de producir el fruto corrupto de la naturaleza de la vieja humanidad, y producimos frutos según los atributos espirituales de la palabra y el Espíritu. Consulte mi libro, Crecimiento Espiritual, para obtener más detalles sobre cómo la palabra y el Espíritu Santo trabajan para agregarnos atributos espirituales. Capítulo 10. Conocidos por nuestros frutos. Por la ley de la semilla, conocemos la naturaleza de algo cuando vemos la naturaleza del fruto que produce. Pablo aplicó este principio en su primera carta a los Corintios. Puesto que hay celos y contiendas entre vosotros, no sois gente de la vieja humanidad, carnal, y vivís como incrédulos. 1 Corintios capítulo 3 verso 3. Pablo dijo que las contiendas y los celos eran evidencia de personas guiadas y gobernadas por sus sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades.
La Biblia enumera aún más evidencia. La característica fundamental de las personas de la vieja humanidad es confiar en sus sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades para guiarlos y gobernarlos en lugar de confiar en Dios. La creencia de que estas cosas son suficientemente buenas y que no necesitamos la ayuda de Dios es orgullo. Confiar en nuestra posesión y ganancia de estas y otras cosas que nos capacitan para guiar y gobernar nuestras vidas es confiar en la riqueza. Pensamos que la confianza en la riqueza es la dependencia de los recursos materiales, pero es más que eso. Incluye confianza en la posesión y adquisición de comprensión, habilidades, experiencia, reputación, acreditación, influencia, poder y autoridad. La confianza en la riqueza conduce a la codicia por las ganancias y al miedo a las pérdidas. Da lugar a la mayoría de las obras de la vieja humanidad: contiendas, envidias, celos, rivalidades, divisiones, idolatría y hechicería, el uso del poder obtenido mediante la ayuda o el control de drogas o espíritus malignos. Otra característica de la vieja humanidad es tratar de adquirir experiencia, discernimiento y comprensión a través de los sentidos físicos, lo que contribuye a la excesiva complacencia en los placeres sensuales, la embriaguez, los excesos y la inmoralidad sexual. La gente de la vieja humanidad tiene una capacidad limitada para discernir las cosas espirituales y físicas. Utilizan sus sentimientos y deseos para determinar qué es bueno y qué no. Si se sienten bien con una situación, la ven como buena. Lo ven como algo malo si se sienten mal por ello. Si creen que una situación funcionará para satisfacer sus deseos, la ven como buena, y la ven como mala si obstaculiza o impide la satisfacción de sus deseos. La vieja humanidad utiliza sus sentidos físicos para discernir de la misma manera. Ven las cosas que se ven, suenan, saben, huelen y se sienten bien como buenas y las cosas que no como malas. Finalmente, la vieja humanidad hace las cosas de manera física en lugar de espiritual. Usan el poder y la autoridad físicos en lugar del poder y la autoridad espirituales. Luchan contra otras personas en lugar de contra fuerzas espirituales. Las personas nacidas de Dios, la nueva humanidad, dependen activamente de Dios para todo lo relacionado con la vida. Confían en Dios para que los guíe, los gobierne y los capacite en lugar de confiar en sus sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades. La creencia de que estas cosas no son lo suficientemente buenas y que necesitamos la ayuda de Dios es humildad. La nueva humanidad confía en Dios para que la guíe y la gobierne debido a la bondad, fidelidad, rectitud, incorruptibilidad, amor, sabiduría, conocimiento, comprensión, habilidades, poder y autoridad de Dios. Confían en Dios para que les dé percepción para discernir las cosas espirituales y les capacite e instruya para hacer las cosas de manera espiritual. Confían en Dios para obtener poder y autoridad, para vencer a los enemigos espirituales y obtener la vida eterna. Los nacidos de Dios buscan obtener los atributos espirituales necesarios para hacer lo fundamental para ser guiados y gobernados por Dios: escuchar, discernir y seguir a Dios. Buscan los mismos atributos para confiar, perseverar, hacer cosas espirituales, vencer a los enemigos espirituales y ser considerados fieles para recibir poder, autoridad y vida eterna. El pueblo nacido de Dios añade estos atributos por la abundancia de la palabra de Dios sembrada en sus corazones, la cual, según la ley de la semilla, produce fruto con la naturaleza de Dios. Llevan a madurez el fruto de la palabra de Dios al perseverar, buscar y seguir activamente las instrucciones de Dios en lugar de otras cosas. Capítulo 11. Poder, riqueza y vida esenciales. La palabra del Nuevo Testamento para riqueza es mamonas. Es un término para el tesoro del que depende la gente. Las personas de la vieja humanidad dependen de sus sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades para guiarlos y gobernarlos. Esas cosas son su riqueza. Las personas de la nueva humanidad confían en Dios para guiarlos y gobernarlos, y en la palabra y el Espíritu de Dios para producir los atributos espirituales necesarios para escuchar, discernir y seguir a Dios. Dios enviando al Espíritu Santo para guiarnos, la palabra de Dios produciendo los atributos espirituales de la naturaleza de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo trayendo esos atributos a la madurez es riqueza esencial.
La guía del Espíritu Santo, la sabiduría, la fe, la virtud, el conocimiento, la perseverancia y el amor son una gran riqueza. La persona que los tiene y depende de ellos es mucho más rica que la que no los tiene. La palabra de Dios y los atributos espirituales que produce también son poder esencial. Son el poder de la vida y la piedad. La perseverancia es el poder de Dios que nos permite mantenernos alineados y seguir adelante sin tener en cuenta el desánimo, la oposición, la pérdida, el fracaso previo, la falta de comprensión o la falta de beneficio aparente. La fe también es un poder. También lo son la virtud, la bondad, el amor y otros atributos espirituales que la Biblia nos dice que busquemos. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 11. La vida eterna es la riqueza suprema. Es la vida suprema. La palabra de Dios cultivada en nuestros corazones produce vida eterna. El Espíritu Santo nos guía, nos refina y lleva a madurez y plenitud en nosotros la vida eterna impartida por la palabra de Dios. Capítulo 12. El camino de la vida. En Adán todos mueren. 1 Corintios capítulo 15 verso 22. Como descendientes de Adán, nacemos miembros del cuerpo de la humanidad en el camino que conduce a la muerte. Según la ley de la semilla, heredamos la naturaleza de Adán con deseos corruptos que producen pecado y muerte. Al igual que Adán, confiamos en nuestros sentimientos, creencias, sentidos, comprensión y habilidades para guiarnos, gobernarnos y empoderarnos. Al confiar en estas cosas y tratar de obtenerlas, sembramos la naturaleza corrupta y cosechamos muerte. Para escapar del camino de la muerte, debemos quitar la semilla que hemos sembrado, dejar de sembrar más y sembrar semillas de otra naturaleza. En Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15 verso 22. La simiente de Dios, su palabra, produce descendientes con la naturaleza de Dios, eterna, incorruptible, justa, santa y buena. Cuando llenamos nuestros corazones con la palabra de Dios y confiamos en ella y en el Espíritu Santo para guiarnos, gobernarnos y empoderarnos, se formará la naturaleza de Dios en nosotros. Naceremos de la palabra y el Espíritu de Dios, y tendremos los atributos espirituales necesarios para recorrer el difícil camino de la vida y entrar por la puerta estrecha. Jesús respondió a Nicodemo: el hombre no puede entrar en el reino de Dios a menos que haya nacido de arriba, del Espíritu. Juan capítulo 3 versos 5 a 8. Habéis nacido de nuevo, de arriba, no de semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que es viva y eterna. 1 Pedro capítulo 1 verso 23. El poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y bondad. Por medio de ellas nos ha dado promesas valiosas y superlativamente grandes, para que a través de ellas podáis llegar a participar de la naturaleza de Dios y escapar de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Precisamente por esto, esforzaos con todas vuestras fuerzas en dotar vuestra fe de bondad, la bondad de conocimiento, la ciencia de dominio propio, el dominio propio de perseverancia, la perseverancia de piedad, la piedad de afecto fraternal y el afecto fraternal de amor. Porque si tenéis estas cualidades en abundancia, os impedirán ser estériles e infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por tanto, hermanos, sed mucho más diligentes en confirmar vuestra vocación y elección, porque si practicáis estas cualidades nunca caeréis. Porque de esta manera se os proporcionará abundantemente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 8, 10, 11. Este es el final del libro.